médico especialista en nuestra consulta gastroenterológica, doctor Julio Santiago Marcelo, médico gastroenterólogo del Hospital 2 de Mayo. ¿Qué es el estreñimiento, doctor? Gracias por la invitación. Bueno, el estreñimiento tenemos que ver diferentes criterios. No solamente es, a veces cree que no voy al baño y es estreñimiento, no, sino que tiene que ver con el número de días que puedo ir. Por ejemplo, 2 veces o menos por semana, asociado a pujo excesivo, puede ser que el paciente sienta como una sensación en el recto, una obstrucción, puede incluso necesitar ayuda manual para poder hacer las deposiciones. Las deposiciones pueden tener una consistencia como del carnero, las heces del carnero. Entonces, la bolita de carnero, claro. Sí, esas bolitas, nosotros cuando nos mencionan eso, asociamos con todo lo que les estoy mencionando. Basta que tengamos 2 criterios, ya podemos decir que la persona tiene un estreñimiento. Hay personas que van todos los días al baño, pero tienen mucho pujo o heces muy duras. No es por la cantidad de veces que uno va, sino por las características de las deposiciones y del acto defecatorio en sí. Sí, el acto defecatorio, las características que tiene y también puede estar asociado con el tiempo, con las veces que va, pero no es únicamente, no es el único criterio, sino los que he mencionado también. De acuerdo. ¿Qué tanto tiene que ver la alimentación, doctor? Hay alimentos que hacen que nuestro colon se vuelva más lento, las grasas, por ejemplo, comer chocolate hace que las heces se vuelvan más viscosas y mientras más tiempo las heces se vayan quedando dentro del colon, pues va a haber una absorción del agua y eso va a hacer que se vuelvan más duras. Entonces, a veces las personas creen que porque las heces se quedan más tiempo ahí, es un factor de riesgo para cáncer o que tengo las heces ahí y necesito una limpieza y eso no es cierto en realidad, ¿no? Ok. Doctor, claro, no es saludable tener una retención fecal, para nada, ¿no? O sea, fecaloma, pero... fecaloma o retención fecal o tener mucho tiempo de deposiciones en el colon, porque existe algo que también se llama translocación bacteriana, el colon son productos de desecho. Hay que recordar una cosita, queridos amigos, el colon derecho maneja deposiciones líquidas. Y conforme va avanzando hacia el colon izquierdo, el colon va absorbiendo el agua, va absorbiendo el agua, va absorbiendo el agua y van haciéndose más sólidas las deposiciones. Entonces, mientras más sólidas son las deposiciones, más peligro de estreñimiento existe. Exacto, y hay algunas personas que tienen miedo a pujar también. El pujar es importante, o sea, el problema no está en el pujo excesivo, en las malas posiciones que llevan. A veces la persona entra con el celular y en vez de adoptar una posición adecuada, y eso hace que el ángulo se cierre aún más. Por eso una recomendación es que se pongan un banquito, que tengan una posición adecuada y que no se aguanten las ganas de ir al baño. Que no se aguanten las ganas de ir al baño. Doctor, lo que ha dicho es importantísimo. Cuando uno va al baño a hacer deposiciones, no es para hacer geniogramas, no es para leer el periódico, no es para leer el celular, no es para eso. Se distrae el acto defecatorio. El acto defecatorio además no debe durar más de 8 minutos. Eso es lo que pasa y uno malacostumbra el colon. Exacto. Porque eso también se educa, doctor. Sí, porque uno, es como que alguien le diga, tienes que ir al baño y el paciente no va. Es como que te digan, tienes que hacer algo y no lo haces. Por ejemplo, el paciente está tomando su desayuno y lo mandan al baño. O sea, siente las ganas de ir al baño y no va, se aguanta. Entonces, ese reflejo se va perdiendo poco a poco en algunas personas y después ya no sienten molestia, no sienten ganas de ir al baño y cuando van tienen que pujar más de lo debido, hacer un esfuerzo más intenso, condicionando o favoreciendo la aparición de hemorroides o de fisuras o algún daño a nivel anal también. Totalmente de acuerdo, doctor. Y también hay 2 cositas que me gustaría tocar. Existe medicación que enlentece el tránsito intestinal. Y ahora todo el mundo, mucha gente está tomando ansiolíticos, antidepresivos, está tomando pastillas para dormir. Ese tipo de cosas enlentecen el tránsito intestinal. Entonces tienen sus efectos secundarios que al comienzo pueden no ser tan notorios, pero como este tipo de medicación genera cierta dependencia y genera cierta resistencia, se comienzan a tomar más dosis de lo normal y eso tiene una respuesta física en el estreñimiento. Otra cosa importante es el ejercicio. Uno dice, bueno, yo puedo correr, pero mi colon no está corriendo. No, el ejercicio
ayuda al tránsito intestinal. Sí, y otras cosas que también ayuda al tránsito intestinal es el café también. Es recomendable tomar el café, aumenta la motilidad del colon, un vasito, una taza de café en la mañana, y el ejercicio también ayuda bastante porque genera que haya este movimiento y que la persona pueda hacer una defecación tranquila. Listo. ¿Qué tiene que hacer una persona con estreñimiento? Yo sí sugiero una cita con gastroenterología, ¿no es cierto? Lo que se tiene que hacer es ver diferentes ámbitos. No solamente es darle la pastilla o el medicamento, sino hay que ver la parte emocional, la parte psicológica, porque el estrés, hay síndrome de intestino irritable asociado a estreñimiento y puede ser una causa de su problema. Puede estar asociado a lo que está comiendo, la forma de comer, mucha grasa, mucha chatarra, poca agua, poco movimiento. Esos hábitos hay que cambiarlos. Malos hábitos defecatorios, si tiene ganas de ir al baño, debe acudir al baño, idealmente con un banquito. Por ahí le recomendamos máximo 5 minutos, tomar agua tibia, una taza de café, manejar el estrés. Y si es que no hay mejoría de esto, incluso en ocasiones hay disinergias de piso pélvico que son problemas ya propiamente del recto. Anatómicos. La última cosita que me gustaría decir, el uso y el abuso de los laxantes. Que eso también está viviendo bastante porque la desesperación de una persona que tiene o que cree que no ha evacuado lo que debería haber evacuado, ¿no? Y entonces comienza a consumir laxantes que hay de todo tipo, de toda marca, hasta algunos con sabor a chocolate, ¿ya? Ok, no son recomendables si no van de la mano del consejo médico, se los puedo garantizar. Exacto, nada de esas cosas, tampoco los enemas, a veces se ponen enemas de café, muchas cosas que pueden dañar la mucosa. Hasta de jabón, doctor, he visto, enemas de jabón, increíble, cosas increíbles. Y se ponen cada cosa ahí que al final les va a generar daño a nivel del recto. Tampoco están recomendadas la limpieza de colon para pacientes que tienen estreñimiento crónico. No es cierto que lo que has comido hace 1 año, 2 años, la carne está pudriéndose ahí. Eso no es cierto, es falso. Y eso es uno de los temores que más tienen los pacientes. La limpieza de colon solo está indicada para preparación. Y para fecalomas también que le damos. Sí. Pero después no es necesario. Totalmente de acuerdo. Amigos, hemos tocado nuevamente un tema medio complejo para esta hora del día. Pero es algo, parte de nuestra salud. El estreñimiento, aquí, en nuestro consultorio gastroenterológico con el doctor Julio Santiago Marcelo.